Venga. Muy buenas tardes, queridas emprendedoras, emprendedores y futuros inversionistas. Les doy la bienvenida a nuestro Live Talk semanal, Emprendiendo y Aprendiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre los primeros pasos para invertir en la bolsa de valores. Antes de empezar, me quiero presentar. Mi nombre es Rosa Balam, yo soy la fundadora y directora de Balmay Consulting. Y el día de hoy me acompaña mi querido amigo y experto financiero Israel Hernández, que es cofundador y CEO de Tinerazo, quien nos viene a hablar de la bolsa de valores y sobre todo a responder la pregunta de ¿realmente es rentable invertir en la bolsa de valores? Bueno, te doy la bienvenida y te doy paso, amigo. Gracias, Rox. Amigos, ¿qué tal? Ya hace algún tiempo que nos habíamos visto. Pues sí, Rox. De hecho, esa es una pregunta que escuchamos muy a menudo entre nuestros amigos, familiares, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos para empezar a invertir en la bolsa de valores? Y como tú bien preguntas, ¿es rentable? ¿No es rentable? A veces hemos escuchado que gente ha perdido su dinero, otros han hecho dinero. Entonces, hoy trataremos de responder estas preguntas. Entonces, si me permiten, primero, un pequeño aviso, disclaimer. Sí, claro, es importante. Esta presentación no es una asesoría financiera, básicamente es para efectos educativos. Y dicho lo anterior, ahí está el disclaimer. Sí, no, Entonces, esto es, perdón que te interrumpa, es súper importante comentar esto del disclaimer, porque efectivamente esto es un programa que se enfoca en dar información, pero obviamente no estamos diciendo esto es lo que tienen que hacer. Entonces, básicamente es así es. informativo completamente. Correcto, educativo, informativo y no es Sí, asesoría financiera, ¿de acuerdo? correcto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nada más para recordarles un poquito mis antecedentes. Fui cofundador de 2 empresas fintech. Durante más de 14 años las llevamos creciendo y tuvimos una salida exitosa hace algunos años, pero siempre habíamos trabajado para el sistema financiero y después de esta salida decidí cambiar de bando, como se dice, para ayudar a las personas a tomar el control de sus finanzas. ¿Okay? Entonces Buenísimo. es básicamente mi historia. ¿Cuál es el problema, Rox? Sí. Tal vez, estoy seguro que tú sí lo sabes, pero tu dinero está perdiendo poder adquisitivo todos los días si lo tienes en una cuenta, lo que se llama corriente o de cheques, inclusive en una cuenta de ahorros. Aquí tenemos un ejemplo que habíamos utilizado la vez anterior para mostrar a nuestros amigos. Dime. Sí, justo eso te iba a comentar, que ya habíamos hablado, ¿no? Anteriormente en el programa anterior, ay, perdón, valga la redundancia, precisamente de esto, ¿no? Cuán importante es ver sobre el tiempo, ¿no? Del 2010 al 2020, cómo ha evolucionado la economía mundial, ¿no? Hasta cierto punto. Y para que nosotros o la gente que también nos va a ver pueda tener como que esa visión de cuál es la importancia de invertir. Y ahora concretamente en el tema de la bolsa de valores. Exacto, y sobre todo a largo tiempo. O sea, esto no es de 10 minutos, como verán aquí, esto es 10 años. Y lo que queremos mostrar es que la inflación a lo largo de estos 10 años en Estados Unidos, aclaramos, más o menos fue en promedio del 2% anual. Eso quiere decir que en estos 10 años la inflación fue de alrededor del 20%. Sin embargo, si pusiste tu dinero en una cuenta de ahorros, solo ganaste el 1.04%. Es decir, 17 y algo, casi 18 puntos menos que la inflación. Sin embargo, si solo hubieras comprado el índice de la bolsa, el que se llama el SPY, donde están las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, tu dinero se hubiera apreciado y hubiera ganado 134% en esos mismos 10 años. Entonces, Wow. es importante tomar estas referencias y lo pueden hacer con cualquier ventana de tiempo que decidan. O sea, pueden tomar, por ejemplo, del 2005, del 2015 al 2020 y siempre van a ver que la bolsa le gana a la inflación. Ese es el primer problema, que muchas veces no sabemos que ocurre esto. ¿Cuál Sí, es yo el creo que la mayoría de segundo? las personas realmente no sabe que esto sucede realmente entre tener el dinero asentado en el banco y realizar una inversión. Exacto, en la bolsa de valores. ¿Cuál es el segundo mayor problema? Que solo el 28% de los hogares latinos de Estados Unidos invierte en la bolsa. Wow. Menos del 30%. Y ahí tenemos los otros números
comparando con otros grupos de aquí de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, solo el 28%. Tengan en cuenta ese dato. Y hay un grave problema adicional. Resulta que menos del 2% de los asesores financieros de Estados Unidos son latinos. Menos del 2%. Pero nosotros que vivimos aquí en Miami, pues vas a encontrar muchísimos asesores financieros que te hablan en español e inclusive son de origen latino, pero si te empiezas a mover hacia el norte, ese demográfico cambia totalmente. Entonces, eso es una realidad. Solo menos del 2% de los asesores financieros son latinos en Estados Unidos. Ya una vez planteado todo este problema, pues viene la parte de cómo empezar a invertir. Entonces, el día de hoy les vamos a dar pasos accionables de cómo empezar a invertir. La idea es que antes de que termine esta cápsula, ustedes estén ya invirtiendo en la bolsa de valores. No, buenísimo, buenísimo tener este tipo de información. Claro, y ahora, muchas veces me preguntan, oye, ¿cuál es el primer paso para invertir en la bolsa de valores? Y la verdad es que por muy obvio que parezca, el primer paso es decidirse. ¿Ok? Porque siempre tenemos una razón para no hacerlo, Rox. Que hoy ya es muy tarde, que son las 7 de la noche, ya mañana lo hago, este mes no me sobró dinerito para abrir la cuenta, yo no sé de eso, esa es clásica, yo no sé de eso, la bolsa es solo para millonarios, que eso es mucho también de nuestra cultura latina, pero todos estos son pretextos. Es que justo eso te quería comentar. Yo creo que estos pretextos están relacionados como que a la falta de información, ¿no? Y haciendo un poco precedente a lo que acabas de enseñar, que solamente el 2% de asesores financieros sea latinos, yo creo que eso ya es una respuesta. O sea, ya es una respuesta del por qué este nicho de mercado no está invirtiendo en bolsa, porque es falta de información, ¿no? Porque, por ejemplo, como acabas de demostrar, la gente, se puede decir blanca, ¿no? Como se le dice en Estados Unidos, el americano como tal, es el que más invierte en bolsa y no por nada se conoce que Estados Unidos es el American Dream, donde todo el mundo viene a realizar como que ese sueño de ser famoso, de ser rico, de ser poderoso, de serlo todo, ¿no? Entonces yo creo que esto viene muy ligado a esa información. Entonces yo creo que adicional de decidirnos es realmente encontrar una fuente segura que nos permita realizar estos pasos, ¿no? Exactamente, para empezar a invertir. De hecho, ahorita que lo mencionas, hay una frase muy cierta con respecto al mejor momento para empezar a invertir. Se los puse aquí porque la verdad es que hay que leerla textualmente. El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento para empezar a invertir es hoy. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, la idea es que terminando esto, ustedes puedan empezar a invertir en bolsa de valores. Entonces, resuelto el primer paso, ahora sí, vamos al segundo. El segundo consiste en decidir si ustedes quieren manejar su dinero o quieren que se los maneje un experto, lo que se conoce como un asesor financiero. Aquí les puse algunos ejemplos. Del lado del automanejado, como se conoce, pues básicamente son los stockbrokers o casas de bolsa. En Latinoamérica le decimos casas de bolsa, el término en Estados Unidos es stockbroker. Y obviamente, pues de ahí seguro ubican algunos. El más famoso es Robinhood, el que está ahí como la plumita. En ese tipo de cuentas, y ahorita vamos a entrar en detalle, ustedes manejan su dinero, ¿ok? Del otro lado tenemos lo que son las cuentas asesoradas. En ese caso hay un experto, un asesor financiero, ustedes abren la cuenta con ellos y ellos son los que la manejan. Entonces, veamos el detalle. ¿En qué consiste que sea automanejada? Básicamente ustedes tienen que escoger las acciones o los productos en los que quieren invertir, tipo ETFs, índices, commodities, futuros. En este país hay en 1000 productos, ¿ok? El segundo punto es que ustedes tienen que monitorear el desempeño, lo que se conoce en este negocio como el performance, cuánto está dando de ganancia tu portafolio. Adicionalmente, ustedes son los que tienen que rebalancear ese portafolio siguiendo alguna estrategia de inversión. Entonces, previamente tuvieron que aprender o asesorarse para tener una estrategia de inversión. Claro, ¿qué ventaja tiene? Pues tienes toda la libertad de maniobra. Tú decides si hoy quieres invertir, hoy no lo quieres hacer, la próxima semana, etcétera. Entonces, total libertad de acción. Y la ventaja, en el caso de Estados Unidos, es que la mayoría de los stockbrokers de las casas de bolsa ya tienen cuentas sin costo de operación.
regreso al ejemplo Robinhood, que te dice no tiene costo de operación, no te cuesta comprar y vender las acciones. Y lo mejor es que no tienen mínimos de inversión. De hecho, puedes abrir una cuenta con $0 y empezar a ponerle dinerito a esa cuenta para empezar a manejarla. Claro. Aquí la única reflexión adicional que me gustaría hacer con ustedes es, ¿realmente quieren hacer esto durante los próximos 30 años? Porque como recordarán, hace rato hablamos de 10 años, pero pues este tipo de inversiones lo tienes que ver a largo plazo. Entonces la pregunta es, ¿quieren hacer esto ustedes los próximos 30 años diariamente? Se las dejo a ustedes. Ustedes respondan. Si dicen sí, la cuenta automanejada es para ustedes. Sí, Ahora claro, veamos el otro. pero aquí me encantaría hacer un pequeño hincapié porque yo conozco, bueno, tengo varios amigos que hacen un poco esto, el automanejado, pero la verdad es que sí es complejo. Cuando haces la pregunta de los próximos 30 años, la respuesta es no, yo quiero estar en la playa. Claro. Pero porque efectivamente sí yo a la gente que conozco sí los he visto en tema intenso de estar pendiente de los horarios, estar pendiente de todos los mercados de valores, de lo que está sucediendo en China, de lo que está sucediendo en Rusia, de lo que está sucediendo en Europa, o sea, porque no es como que digas, ay, hoy como no tengo nada que hacer, voy a tomarme un tiempo libre para ver. Realmente sí hay una regularidad y una constancia para hacer el automanejado. Entonces aquí es la parte compleja y es la pregunta esta de ¿realmente lo quiero hacer en los próximos 30 años? Entonces sí, Okay. suena bien y uno tiene se puede decir, esa facilidad de poder manejarlo como quiera, pero tiene su consecuencia, ¿no? Que en este caso estamos hablando de tiempo. Y Porque entonces, ese es un trabajo sí, de básicamente de 9 to más de 5, 8 horas. de más de De 8 más de 8 horas, horas. porque también hay que estar analizando las acciones, las empresas, oye, Sí. cómo está el sector, ahorita con todos estos problemas mundiales, ¿no? ¿Cómo está el Uh-huh. sector de commodities? ¿Cómo está el sector de microprocesadores? Sí, ¿Va a claro. haber escasez? ¿Automóvil? Entonces, ese es un trabajo 9 to 5 y como Exactamente. dices, extendido. Entonces, está la segunda opción, el segundo esquema, que es básicamente un asesorado. ¿En qué consiste? Bueno, aquí te acercas a un asesor financiero y básicamente lo que va a hacer es un análisis de tu situación financiera, te va a proponer un plan de inversión. Ese asesor en muchas ocasiones tomará decisiones, inclusive por ti, se encarga de estar cuidando y rebalanceando tus portafolios. Sin embargo, al ser un servicio personalizado, pues tiene un costo. Y adicionalmente, en estos servicios sí hay un monto mínimo de inversión. No es como en el automanejado que puedes empezar desde $100, digamos, ¿no? Aquí sí hay un monto mínimo de inversión. Sí, ¿Ok? y además el monto mínimo, que me gustaría que nos comentaras cuál es el monto mínimo, porque ya bueno, lo has ido a averiguar. Yo ya me incluí. Sí, lo que pasa es que al hacer otra vez un servicio donde sí hay una interacción con una persona, pues un asesor financiero te pide que inviertas una cantidad de entre 25,000 a 50,000 dólares mínimo. Entonces, Sí, si ya necesitas una cantidad de dinero para poder contratar sus servicios, porque si no, pues tampoco es rentable para ellos, ¿no? sí. Tiene sentido. ¿Qué son las famosas bancas privadas? Que básicamente, pues eso, ¿no? Como que gestionan ya realmente a un nivel un poquito más alto de lo que Ujú. podría ser como en el caso del automanejado o la siguiente opción que nos vas a dar. Exactamente. Se ve que ya hemos platicado de esto, porque la siguiente opción es algo combinado. Se le conoce como modelo híbrido. ¿Ok? Entonces, viendo justo esta necesidad de la gente que no tiene esa cantidad de dinero, pero que tampoco tiene el tiempo para estar haciendo ellos mismos sus inversiones, hay un esquema que se llama RoboAdvisor, que básicamente es un modelo híbrido que combina los dos, donde la misma aplicación te hace un pequeño análisis de tu situación financiera cuando estás abriendo la cuenta. A partir de este análisis se propone un portafolio de acciones de acuerdo a la adversión a riesgo. Adversión a riesgo es qué tanto estás dispuesto a soportar subidas y bajadas de la bolsa, porque pues, obviamente no está subiendo todo el tiempo, tampoco está bajando todo el tiempo, pero esa fluctuación, esa volatilidad es lo que también se le conoce como riesgo. Entonces, el RoboAdvisor, la aplicación, decide si tú tienes un perfil conservador, moderado o agresivo. Básicamente son los tres niveles que se reconocen de forma estándar. Y a partir de ahí te asigna
un portafolio que va de acuerdo a tu adversión al riesgo. Básicamente, este robo-advisor, el asesor automatizado, toma las decisiones por ti. En ese sí no te pregunta, oye, Rox, ¿cómo te gustaría que quitemos Apple y pongamos Facebook o qué opinas de Tesla? No, aquí no. Aquí sí, el robo-advisor toma las decisiones por ti, se encarga de rebalancear esos portafolios, entonces no tienes que estar ahí toda preocupada de, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ver los futuros que ya están empezando a operar y cómo viene la bolsa ese día, ¿no? La misma aplicación rebalancea tu portafolios y al ser un servicio automatizado, tiene costos más bajos de operación que una persona, un asesor humano, vamos a llamarle así. Y la otra ventaja es que puedes empezar a invertir con poco dinero. Sí, ¿Okay? justo eso te iba a comentar y esto es se puede decir como que la ventaja con el tema del híbrido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el que has comentado, en el primero que comentaste, por ejemplo, allí tú lo puedes manejar en cuestión de cuánto quieres invertir y a qué empresas invertir, que al final del día también es un riesgo amplio porque entre las subidas y bajadas, y si no estás como que en el momento preciso para hacer la operación, pues ese es un riesgo, ¿no? Que se corre. Contrariamente a, por ejemplo, en el híbrido, aquí la grandísima ventaja que tienes es que, por ejemplo, puedes poner la cantidad que tú quieras, pero no corres ese riesgo de decir, vamos a decir, voy a invertir en esto y que a lo mejor en las próximas 12 horas pues se vaya en picada, ¿no? Entonces, aquí para esto, este sistema híbrido que conjunta perfectamente la parte del automanejado, que yo pongo lo que quiero, y la parte del asesor financiero como tal, que te va a cobrar un fee por eso, moverte esos $25,000, a que con el híbrido te van a mover en lo que tú vayas a poner según tu economía, ¿no? En ese sentido. Y tu perfil de riesgo. De hecho, ese es un primer paso justamente para poder empezar a invertir, a involucrarte en la bolsa. Por eso le decía que de aquí salen listos para empezar a invertir. Porque es un primer paso. Entonces, en este esquema tú vas inclusive aumentando ese monto de inversión y en algún punto, pues obviamente de tu vida profesional, llegarás a tener con arduo trabajo esos $25,000, $30,000 para acercarte ahora sí a un asesor financiero humano que le puedas decir, oye, ya junté a lo largo de este tiempo 10, 15 años ese dinero, ahora me gustaría que tú lo manejes de forma personalizada. Porque básicamente si aquí les puse ejemplos de este tipo de robo-advisors o asesores híbridos, y algunos son muy conocidos como SoFi, Stash, Betterment, Wealthfront, Acorns, el del signito la castaña, M1 Finance, Dinerazo, inclusive operamos bajo este mismo esquema híbrido. Y obviamente la idea es, te digo, empezar a invertir a través de uno de estos para que cuando tu portafolio tenga una cantidad considerable de dinero, puedes ya brincar a un asesor financiero y como tú mencionaste, ¿por qué no? En un futuro en una banca privada. Exacto, exactamente. No, pues está Perfecto. súper Entonces, bien. entonces es el segundo paso. Ahora vamos al tercer paso y que básicamente es abre tu primera cuenta. ¿Ok? Entonces ya hablamos de las distintas opciones que hay. El tercer paso es hagámoslo. Entonces abre tu primera cuenta y aquí les quiero dar algunos consejos básicos pero importantes. El primero es siempre verifiquen que sea una empresa registrada y autorizada. ¿Ok? No queremos que caigan en esos esquemas de scam, de fraude. Siempre revisen la empresa donde vayan a invertir. Entonces, ejemplo, SoFi. Pues entren a brokercheck.com, que es un servicio de FINRA, que es la autoridad que regula la industria financiera. Le ponen ahí SoFi, enter, y tiene que aparecer. Si no aparece y no tiene registro, como dice el tío Gamboín, aléjate de él, ¿ok? O sea, porque no está registrado y puede ser una estafa. Lo segundo es abrir la cuenta con un broker o un robo-advisor también. Hoy toma menos de 5 minutos. En mis tiempos, hace ya algunos ayeres, pues tenías que ir hasta la oficina del broker, firmar en original esos contratos, te daban tu usuario, algunos ni siquiera tenían consolas para operar, todo era por teléfono, pero hoy la verdad es que con la automatización y las reglas, la regulación que ha cambiado muchísimo,
Hoy aquí en Estados Unidos, en menos de 5 minutos, puedes tener una cuenta abierta en un broker para que tú lo manejes tu dinero o en un robo-advisor. Con el asesor financiero lo más probable es que tengas que ir con él porque, como dijimos, hay una entrevista, llegas a un análisis financiero y ahí firmas los contratos. Pero el primer esquema, el autoadministrado y el robo-advisor, en 5 minutos tienen ustedes una cuenta. Lo siguiente, pues, es hacer el depósito. Y eso normalmente tarda de 1 a 4 días en que el dinero pase de su cuenta bancaria a la cuenta del broker o del asesor financiero y esté listo para empezar a operarse ese dinero. ¿Ok? No hay más. ¿Ok? Y un último consejo, si me permiten, amigos de aquí de Rocks, fomenten el hábito de la inversión. Fíjense que no dije el hábito del ahorro, el hábito de la inversión. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque inclusive este tipo de servicios te permite dejar programada la cuenta para que cada X tiempo, por ejemplo, cada semana o cada mes, el software, la aplicación vaya a tu cuenta bancaria y traiga hacia ellos, digamos, 25, 50, $100, lo que ustedes puedan, pero fomenten ese hábito, que ustedes digan, ok, de mi cheque de esta quincena, del payroll, ya sé que $100 se van a ir a esa cuenta de inversión, no de ahorro, ¿ok? Y lo pueden dejar programado, inclusive si es el de self-directed, o sea que ustedes mismos la administran, pueden dejar programado y pueden, si saben cómo programar la aplicación, puede estar comprando acciones de inclusive algún índice, lo que platicamos, porque de hecho, quiero terminar otra vez con esta reflexión. Si ustedes hubieran comprado simplemente el índice de la bolsa que se llama SPY, el SPY 500, que contiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, con solo haberlo comprado en 2010, 10 años después, si por ejemplo compraron $1,000 ese día, en 2010, al 2020 ya habrían tenido $1,340 de ganancia, y es decir, para tener un total de $2,340. Simplemente comprándolo hace 10 años. Entonces, aquí obviamente la intención de fomentar este hábito de la inversión es que esté creciendo esa cuentita para que además siga creciendo y el porcentaje de ganancia sea mucho mayor. Pero ese es como que mi último consejo. Fomenten ese hábito de la inversión y van a ver cómo crece su dinero. ¿Sabes qué? Me ha encantado estos tres últimos slides que has puesto. La verdad es que han sido súper interesantes. Sobre todo me gustó mucho la parte en donde nos diste como la información para realmente saber dónde vamos a poner nuestro dinero, ¿no? Decir, a ver, quiero revisar la certeza de esta empresa y en el caso de la organización que nos enseñaste, la verdad es que está súper bien porque en muchas ocasiones suele suceder eso, que fue lo que hablábamos, ¿no? Al principio, que suele suceder cuando hablamos de que sobre todo el latino como tal no tiene esa costumbre de invertir por falta de información y porque en muchas ocasiones suele suceder eso, ¿no? De que a veces las personas se dejan llevar por, ay, es que fulano me dijo, mengano me dijo, no sé qué, y se hacen como teorías de lo que es en realidad la inversión en bolsa, cuando realmente gracias a empresas como la tuya, por ejemplo, ahorita la de FinTech, de Dinerazo, que hay tanta claridad que realmente sí se hace fácil poder invertir, ¿no? Como tú dices, hace unos años no era tan fácil porque tenías que tener una cantidad importante, se podría decir que eran palabras mayores el tema de invertir en bolsa. Y sobre todo también me encantó, me gustó muchísimo la frase de cambiar nosotros también el chip y no solamente decir fomentar el hábito de ahorrar. Porque prácticamente ahora como que se están quedando hasta obsoleto, ¿no? Porque cuando conoces las ventajas que tienes cuando inviertes tu dinero, y efectivamente ahorita cuando mostraste el periodo del 2010 al 2020, que hubo un 134% de inflación, de ganancia, sí, perdón, no de inflación, de ganancia. Y una de mis preguntas fue, ¿eso también incluye a una persona que ha invertido de forma moderada? Y me dijiste, sí, ¿no? Entonces, con lo cual, realmente en el transcurso del tiempo, invirtiendo el dinero en la bolsa, realmente sí es rentable, ¿no? Como fue la pregunta inicial.
en este caso. Entonces, yo creo que adicional a lo que acaba el último slide, donde comentaste eso, ¿no? De que con las nuevas generaciones tenemos que hacer ese hincapié, ¿no? Porque creo que es el mejor momento de empezar a invertir, como bien dijiste. Ese fue ayer. Ahora Hoy es el segundo mejor momento. es el segundo mejor momento, pero está genial que podamos tener la información de una forma tan, se podría decir, tan fácil, ¿no? De que Sencilla, ya tan sí, claro. sencilla, exactamente, porque de verdad que el tema de la bolsa, creo que mucha gente no la termina de entender, pero al final del día no hay tanto que entender porque gracias a un robo-advisor nos puede facilitar la vida, ¿no? Así es, y es el primer paso para ir entendiendo, perder ese miedo a las inversiones en bolsa. Y como decíamos, ya después podrás saltar hacia un asesor financiero humano o también puedes decir, oye, me encantó esto porque la vez que ya que lo empiezas a entender, se vuelve un tema apasionante. Y entonces dices, no, a ver, voy a empezar a tomar cursos para yo mismo manejar mi dinero y voy a invertir en opciones y en futuros a las 4 de la mañana, quiero ya estar tradeando y terminar mi día a las 5 o 6 y ya después voy al trabajo. Se puede, ¿eh? O sea, no estoy diciendo Todo es ninguna válido, todo locura. es válido. Sí, porque de hecho, la verdad es que al día de hoy los mercados se mueven 24 horas al día. Correcto. Entonces, o por ejemplo, si te gusta el Forex, ¿no? Que es también muy socorrido, porque pues está eso operando todo el día. Entonces, puedes encontrar el producto que te gusta operar y tú hacerlo por tu cuenta. O sea, aquí hay para todos. Eso es lo interesante. Sí, no, eso es importante. Yo creo que el tema de la información es poder y definitivamente mientras más sepamos, más fácil va a ser para nosotros saber cómo invertir nuestro dinero y cómo saber diversificar nuestras inversiones. Entonces, Sobre todo, exacto, le sí, diste el clavo. La diversificación es muy importante. Tampoco tienen que poner todo, así como decimos, todos los huevos en la misma canasta. la misma canasta. Diversificar en distintos productos, desde bolsa, real estate, Sí, propiedades, cripto. distintos cripto, que ahora ya también está de moda. Pero sí, diversificar es lo más importante, ¿ok? Entonces, también para que nuestros amigos consideren ese punto. Perfecto. Pues amigos, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que ha sido todo súper rápido. Te agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo esta presentación en la que nos lo has puesto prácticamente con peras y manzanas para poder invertir en Gracias. la bolsa y mostrarnos qué tan rentable puede ser el día de mañana, ¿no? Empezar, como bien dijiste, empezar hoy, porque ya ayer ya se nos fue, pero empezar hoy, hacer esto. Y pues te agradezco nuevamente a ti por estar aquí con nosotros el día de hoy y a las personas que nos están viendo. Si consideran esta información de valor, por favor, compártenla, denle like y si quieren que hablemos de algún tema en específico, por favor, escríbanos y nosotros con todo gusto aquí estamos. Para eso estamos, para nuestra comunidad Pues, emprendedora. pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Rox, y saludos a toda tu comunidad. Perfecto, un abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Hasta Hasta luego. luego.